Pues sí, Alfonso, 1:23. La verdad es que Alejandra y yo estamos las dos mirándonos y haciendo... ¡Qué delicia! Lo has probado, ¿no? Delicia, sí, sí. Alejandra. Estamos las dos como saboreando el trocito de panetone que me acabo de... Buenísimo, lo recomiendo. Vamos a saborear un poco tu vida, porque cuando pasabas por aquí, por los pasillos de Castilla-La Mancha Media, y llegabas estando contigo, la gente decía, ¡hala! La conozco, es Alejandra Greppi. Sí, es Alejandra Greppi, un rostro muy conocido de la gran pantalla y de la pequeña pantalla. Y hoy está aquí con nosotros, además, porque nos quería traer su libro. Un libro que ella ha escrito para hablar de su hijo, ¿verdad, Alejandra? Tu hijo, Víctor, que padece una enfermedad que ustedes seguramente que habrán oído hablar de ella, incluso no han sabido identificar cómo es esa enfermedad. Vamos a hablar de la enfermedad de Tourette o del síndrome de Tourette. Cuéntanos un poco cómo empieza Víctor a tener una serie de síntomas que te llevan a ti a pensar algo está pasando. Mira, primero quiero decir que, aunque esté considerada enfermedad en los libros estos de psicología, para mí no es una enfermedad, es un síndrome. La diferencia, bueno, podría alargarme, pero simplemente una enfermedad, se busca una medicación para arreglarlo, para que el niño esté mejor. Esto es un síndrome con el que te tienes que acostumbrar a vivir, ¿vale? Yo siempre he dicho que hablo desde que mi hijo es un Tourette leve. Mi hijo hace una vida absolutamente normal, él ha sacado es técnico en actividades deportivas, trabaja en un gimnasio. ¿Qué puede llevar su vida Totalmente. Es verdad que hay Tourette que les discapacita algunos problemas que tiene el Tourette. Tengo que decir, ya que estamos aquí en Castilla-La Mancha, que yo fui la madrina de la primera asociación de Tourette que fue en Ciudad Real. Ahora está en Tomelloso, empezó en Manzanares con mi amiga Montse Reillo, que se llama Amatou. Lo digo por si algunas de las personas que estén en Castilla-La Mancha... Yo creo que deberíamos de explicar a la gente en qué consiste este síndrome, el síndrome de Tourette, que tiene mucho que ver con una serie de síntomas que seguramente que a lo mejor para muchos de ustedes han pasado inadvertidos en gente que conocen a su alrededor y que realmente son las que provocan estos síntomas, ese síndrome o esa no enfermedad que no queremos llamarla así, pero que con el tiempo va pasando y que yo creo que es importante que nosotros, los que estamos alrededor, la sociedad, nos concienciemos de cómo hacer la vida más fácil a una persona que padece este síndrome. Hay una película que se llama TOC, que a mí me gusta mucho. Yo he tenido un amigo que tenía y tiene síndrome de Tourette y yo creo que identifica mucho a cualquier persona que viva o tenga cerca a alguien que lo padezca. Claro. Los primeros síntomas que vemos los padres es a partir de los 6, 7, 8 años, pues son tics en los ojos, tics, ¿vale? Esos ojos que se abren y se cierran mucho. Sí, que se abren y se cierran o miran de un lado para otro, o carraspeos, es decir, tics fónicos. Sonidos, emiten sonidos. Emiten sonidos y luego hay una cosa que es ecolalia, que es repetir sonidos o repetir la última sílaba de algo que han oído en la tele. Exacto, por ejemplo, tú a lo mejor estás diciendo, me voy a bailar y dicen, a bailar. Estás hablando con esa persona y te dice, a bailar. A bailar, bailar. O te preguntan la misma cosa varias veces. Luego, una cosa, pues, un poco que es lo que dicen en todas las pelis, la coprolalia, el decir palabrotas o palabras malsonantes de una forma un poco compulsiva. Es verdad que eso es un tanto por ciento pequeño, pero sí es verdad que el Tourette los que padecen Tourette son muy desinhibidos en general, con lo cual tienden a hablar mal. Es su forma, hablar mal y a decir lo primero que piensan. Exacto, es como que te da la sensación de que no tienen filtro. No tienen ningún filtro, son desinhibidos absolutamente. Para hablar de sexo, para hablar de lo que opinan de otra persona, si te ven más gorda o más flaca o más guapa. Te llaman gorda, te lo dicen directamente. Entonces, cuando eres pequeño, eso se perdona, se perdona. Dices, es que es pequeño, pero cuando eres mayor tienes que acostumbrarle a que las personas no estamos acostumbradas para oír toda la verdad. Es decir, que es mejor decir, pues, omitir, o decir mentirillas. Un Tourette nunca miente. Claro, no. Es difícil convivir con un Tourette en una casa cuando tienes un Tourette, pero es que es muy difícil para ellos vivir en su propio cuerpo. Exacto. Porque cuando no puedes manejar cosas que te pasan, pues es un poco complicado. Y además que ellos se ponen muy nerviosos, por ejemplo, cuando están en su entorno cercano,
pues ellos se expresan libremente, pero es verdad que cuando viene alguien a casa que no conoce su problema, ¿verdad? ¿Por qué conoces? Ahora me voy a hacer la entrevista. ¿Por ¿Por qué conoces tanto tú el síndrome? ¿Por tu Porque amigo? yo tengo un amigo que padece el síndrome de Tourette. ¿Y se lo diagnosticaron siendo adulto? Se lo diagnosticaron siendo adulto. Vale. Y al principio, claro, nosotros convivíamos con él, es el hermano de una amiga mía, y claro, pues sí que te provocaba esa risa, aprendimos a respetarlo y a vivir con él, hasta que poco a poco él conoció su problema y aprendió a superarlo. Es un problema en el que, por ejemplo, sobre todo los Tourette leves, parecen personas raras, que tienen manías, te hacen como gracia, y a lo mejor tu amigo lo ha llevado bien, pero el problema que yo me he encontrado, porque luego he estado ayudando a personas con síndrome de Tourette, cuando son diagnosticados tardes, cuando ya son adultos, es que ya lo de menos es el Tourette, es la baja autoestima que tienen, no creen en ellos mismos, no son capaces de llevar algo a cabo porque no se consideran capaces, empiezan a ser antisociales y con muchísima tendencia a la depresión. A mí me ha ayudado mucho, por ejemplo, el deporte. Lo mejor. Maravilloso. El neurólogo, cuando conoció a mi hijo, dice, la mejor medicina, deporte. Además de que el Tourette puede ir asociado al TOC, a déficit de atención y a la hiperactividad. Mi hijo es hiperactivo, no tiene TOC, pero es hiperactivo. Entonces mi hijo desde pequeño ha hecho todo tipo de deportes. De hecho, él ahora pues se dedica a eso. Atleta, o sea, campeón, pues, imagínate. Ah, pues fíjate, lo mejor. Ha conseguido todo lo que ha querido. Y lo que tú decías, son personas que tienen un trabajo de primera línea, él tiene su plaza como profesor, además su plaza aprobada aquí en la Comunidad de Castilla-La Mancha, está ejerciendo, dando clases sin ningún problema y es una persona totalmente adaptada a cualquier hábitat y a cualquier lugar. Hay una cosa también que quiero decir, Alejandra, haciendo referencia a ti, me quiero acordar de Belio y de Ascensión. Ay, madre ¿verdad mía. Que sí que te hace ilusión? Mis papis. Y de ese barrio de Madrid. Sí, soy chica de barrio. De esa fecha, agosto, ¿verdad? Que tiene que ver mucho con tu vínculo con la capital madrileña. Sí. De esa vida de barrio. De vida de barrio, total. Yo soy una chica de barrio, de hecho, mis padres fallecieron, yo sigo viviendo allí y yo reivindico, ahora que... Yo siempre digo que antes nos castigaban los padres con si haces esto no te dejo ir a la calle. Ahora tenemos que animar a los niños a salir a la calle. Pues yo soy de esa generación que vivíamos en pandillas con niños en la calle. Esto ya se ha acabado, hay que adaptarse a las nuevas costumbres, pero es verdad. Pero sí hay que practicar un poco el vecindario otra Totalmente. vez. Y de hecho esto viene muy bien con y a lo los que estamos niños hablando. Que socialicen más. Socialicen y con el Tourette, porque ellos necesitan esa socialización. Este chico que yo conozco es de mi barrio. ¿Tú también eres de barrio? Yo también soy de barrio, yo soy de un pueblo de Cuenca y yo he tenido siempre mi barrio y mis vecinos de la calle de al lado, a los que saludabas de otra manera, como tú también cuentas, ¿verdad? Porque eso no es que tú le saludaras por saludarlo, sino porque era ese cariño que hay. Y además sabías un poco su vida, tal. ¿no? Y a él eso le ha ayudado, a este chico, el criarse en un pueblo y el que todo el mundo lo conocía, le ha permitido que todos supiéramos en qué consistía su problema, y que nosotros aceptáramos a esta persona como es. El mayor del problema con el que se encuentran las familias con Tourette, los niños, los afectados, a veces es la no aceptación de parte de la familia. No quiero, pero la mayoría de las veces es el padre, las madres parece que lo llevamos más en el ADN o en la costumbre, no lo sé en qué. Y luego siempre hay una parte de la familia que te dice, es que no lo ha sabido educar, es que necesita mano dura. Vamos a intentar no juzgar a los demás, vamos a intentar comprender, escuchar, ver, porque como digo en mi libro, ya no con Tourette o con otro tipo de problema, muchas veces idealizamos el hijo que queremos tener y proyectamos en el niño que ha nacido el niño que queremos tener, no. O lo que nosotros no hemos llegado a ser. Claro, pero conócelo. Si el niño ya desde pequeño te va dando pistas de cómo es, conócelo y luego ayúdale, acompáñale en el camino, pero siempre desde cómo es él. No tendamos no sé, a querer domarlos. Totalmente. Hay que ayudarlos y acompañarlos, no domarlos. Y entenderlos. Precisamente esta persona de la que te hablo yo, su hermana estudió psicología, entonces ella nos enseñó también a entender mucho mejor cómo es su hermano. Y yo creo que encima nosotros los niños, cuando somos pequeños, somos los que tenemos más capacidad empática a la hora de aceptar lo que hay a nuestro alrededor. Entonces yo creo que la lección hoy va dirigida a los adultos, porque son los que a veces no sabemos aceptar los problemas cuando vienen. Eso es. No, yo he conocido casos de padres que se han avergonzado de que su hijo tenga TIC.
que le han dicho... O la han escondido. No vamos a la calle, si tienes TIC no salimos porque te castigo. Tú imagínate ese niño cuando va creciendo en la adolescencia y en la edad adulta, ¿cómo no va a tener problemas psicológicos, de baja autoestima, de no socializar? Porque está avergonzado del mismo. Los padres, pues somos, cuando los niños son pequeños, somos las personas a las que imitan constantemente. Y si la mayor identidad para ti, la persona que más admiras tú no le gustas, no te comprende, que en el fondo es no sentirte querido. Porque cuando te sientes comprendido, te sientes querido. Cuando te sientes halagado, te sientes querido. ¿Entiendes? Entonces, pues bueno, es un poco complicado. Yo diría a los padres que escucharan más a su hijo y que se dejen ayudar. Yo me formé para ayudar a padres y a niños afectados, y ha habido personas que los he tenido que dejar de llevar porque los padres no querían... No han llegado a superarlo. No han llegado a superarlo y no han podido trabajar con el niño. Pensaban que yo tenía que trabajar con el niño, pero si solo trabajas con el niño y en casa no están aceptando, o cada vez que el niño tiene un tic le dicen cállate, a un Tourette cada vez que le dices cállate es como si tú das aire a un fuego, cada vez más, aviva, al niño al final termina siendo el hombre orquesta. Mi hijo ahora mismo solo tiene tic fónicos en casa. ¿Solo tic fónicos? En casa. En casa. Cuando él sale fuera no hay ningún tic fónico. Él se acostumbró desde pequeño, el neurólogo me dijo, tiene que tener su lugar. Él tiene su lugar, pero fuera nada, o sea, nada, absolutamente nada, además de que es guapísimo. ¿Qué quieres que te diga? Como su madre no puede ser menos. Bueno, pues Alejandra Greppi, gracias de verdad por poner voz a este síndrome del que hemos oído muchas veces hablar, el que seguramente todos conocemos, pero o no queremos ponerle nombre, o a veces nos avergüenza conocer a alguien y escondemos el problema. Que eso no pase, que hay asociaciones donde pueden ayudar, que está el libro de Alejandra Greppi, Un paseo por la infancia y la adolescencia, que Víctor, que es su hijo, está fenomenal y que de verdad es un placer haberte tenido en el programa. Mandamos un beso a Evelio y a Ascensión. Sí. Y a ese barrio de Madrid donde te has criado, que te ha hecho ser como eres. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Un beso a la Alcarria y a mi pueblo, Bujalaro, ya que estamos en Castilla-La Mancha. Hombre, por supuesto que sí. Viva nuestra Alcarria. Viva nuestra Alcarria. Alejandra, Chao. gracias. A ti.